Hola, hola, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a dar inicio con el tema número 1, que es la representación de expresiones algebraicas sin el signo por 1 o menos 1. Bien, la semana pasada ustedes estuvieron trabajando cómo podemos hacer para eliminar el signo por en una multiplicación cuando tenemos expresiones algebraicas. Y ustedes se dieron cuenta que esto es bien sencillo, únicamente se trata de no escribirlo. Por lo tanto, en el primer ejemplo que tenemos 1 por A, el resultado sabemos que va a ser únicamente 1A. Pero ¿qué sucede cuando el coeficiente de esta expresión es el número 1? Como en este caso, aquí lo vemos. Recuerden, el coeficiente es el número que aparece delante de las variables. Cuando sea ese caso, lo que va a suceder es que no lo vamos a escribir. ¿Por qué? Sencillo. Recordemos que 1 es el elemento neutro de la multiplicación y elemento neutro significa que no altera la expresión en nada. Por lo tanto, únicamente nos queda la expresión en sí, que sería en este caso la letra A. Lo mismo va a suceder cuando multipliquemos por menos 1, como lo vemos en el segundo ejemplo. Aquí tenemos menos 1 por A. Primero suprimimos el signo por y nos queda que menos 1 multiplicado por A va a ser igual a tener únicamente menos 1A. Y si es 1 el coeficiente, como ya decía en el caso anterior, no lo vamos a escribir. Únicamente escribiremos menos A. ¿Ven? ¿Se fijan? Es bien práctico. Si el coeficiente es 1, solamente se escribe la otra cantidad de expresión, que en este caso es A. Entonces, en conclusión, cada vez que multipliquemos por 1, no vamos a escribir el resultado, en el resultado, mejor dicho, la cantidad que es 1, y cuando multipliquemos por menos 1, únicamente vamos a escribir menos y la expresión con la que estemos trabajando, que en este caso era A. Ahora veamos un ejemplo un poco más estructurado en el que vamos a hacer multiplicaciones con 1 y con menos 1. Para poder resolver este ejemplo necesito que recordemos un poco antes acerca de la propiedad distributiva. Acá tenemos la propiedad ejemplificada con variables. Tenemos la misma propiedad pero representada con 3 elementos diferentes. En el primero, como es este caso, con variables. En el segundo no son variables, sino que más bien son frutas. Vamos a poner estas frutas de un color diferente a modo de que quede un poquito más bonito esta cosa. Y le vamos a poner un color, digamos, naranjado. Y bueno, finalmente es la misma propiedad distributiva, pero ahora explicada con cantidades, no con variables ni con frutas, sino que con cantidades a las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que en este caso son números enteros. Vamos a dejar ese color verde. Vaya bien, ¿en qué consiste esa propiedad? Esa propiedad es una de las que más se utiliza y es una que vamos a utilizar mucho en estos temas, por lo tanto es importante comprenderla. La propiedad distributiva lo que hace es distribuir la cantidad o valor que está fuera del signo de agrupación a cada uno de los elementos que están dentro del signo de agrupación, como en este caso. El elemento que está fuera es X, entonces ese elemento se va a distribuir tanto a Y como a Z y me va a formar las siguientes expresiones. Recuerden que los paréntesis indican multiplicación. X por Y va a ser igual a tener XY y X por Z va a ser igual a tener XZ. Ahora, si fuera con manzanitas, con limones y con uvas, pues aquí lo vemos. Una manzana para un limón va a ser igual a tener manzana limón y una manzana para una uva va a ser igual a tener manzana uva. Ahora, si es con cantidades, aquí tenemos 8 multiplicado por 5, aquí lo tenemos, 8 por 5, y 8 multiplicado por 2 es igual a tener 8 por 2. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo, aplicar la propiedad distributiva en la primera multiplicación, que es con 1, y en la segunda, que es con menos 1. A ambas multiplicaciones las separa una operación de suma. Vamos a ir resolviendo en el orden que están presentes. Empezamos entonces por la primera, que sería 1 por B, B. Ahora jugamos con el signo más por menos, menos, y 1 por HG, únicamente HG.
ponemos el signo de operación entre ambas cantidades, que es más, y vamos con la siguiente multiplicación. Menos 1 por JKZ va a ser igual a tener menos JKZ. Aquí me quedaron dos signos unidos. Voy a introducir un paréntesis para corregir ese error. Recuerden que no pueden quedarnos dos signos unidos. Cuando sucede eso, hay que colocar paréntesis a la expresión que sigue para corregir el error. Sigamos de este lado entonces. Ya multipliqué menos 1 por JKZ, ahora voy a multiplicar menos 1 por más H. Hago lo mismo, juego con los signos y me va a quedar menos por más menos y 1 por H, H. Ahora voy ya finalizando. Lo único que me falta es aplicar la ley de los signos en el paréntesis que me quedó. Las demás cantidades solamente las voy a reescribir, por lo tanto me va a quedar menos B menos HG. Y acá aplico la ley, más por menos menos JKZ menos H. Bien, hemos terminado el ejemplo. El resultado al que hemos llegado es esta expresión. Si se fijan, no está complicado para nada, sino que se trata nada más de ir tomando en cuenta cada uno de los elementos que están jugando en la operación. En este caso, el objetivo era aprender a escribir las expresiones sin el signo por y sin 1 y menos 1. En resumen, cada vez que multipliquemos por 1, no vamos a escribir en el resultado ese 1, sino que más bien solo la expresión. Y si 1 es positivo, me va a quedar únicamente la expresión, así como lo vemos acá. Y si es negativo, me va a quedar siempre la expresión, pero con signo menos. Espero haberme dado a comprender con este contenido. Vamos a practicar un poco resolviendo el ejercicio 424 que está en la página 104. Vamos a ver entonces el siguiente tema, que consiste en trabajar las potencias. El contenido es potencia de una expresión algebraica. Para eso vamos a ver dos ejemplos. El primero dice: representa el área del siguiente cuadrado del lado A mediante una expresión algebraica. Es importante que recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, así como lo tenemos acá, lado por lado. Según el dibujo, vemos que el lado de este cuadrado es igual a la variable A. Entonces, si el área es lado por lado, vamos a calcular su área únicamente multiplicando A por A. Y A por A es igual a tener A elevado al cuadrado. Recuerden cuando trabajaron potencias cuadradas, si ustedes tenían, por ejemplo, vamos a hacerlo con cantidades. Si ustedes multiplicaban 3 por 3, esto lo podían expresar también como 3 elevado al cuadrado. De esta forma. Entonces lo mismo sucede con las variables. Recuerden que las variables están representando cantidades. Usualmente siempre son cantidades, a veces puede ser algún objeto en específico, pero ese objeto casi siempre viene representado por cantidades. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en esa situación A por A, es como tener 3 por 3. Y en forma de potencia lo que hacemos es identificar la base, que en este caso es 3, la escribimos, y luego el exponente que representa la cantidad de veces que se tiene esta base. Así como acá, la base es A y se está multiplicando 2 veces, entonces el exponente es 2. Ahora veamos qué sucede cuando el lado de la figura está representado por la variable S, y en este caso que nos están pidiendo volumen, aquí tenemos que el volumen se representa, se calcula, mejor dicho, multiplicando 3 veces el lado. Si el lado vale S, el volumen va a ser igual a tener S por S por S. Hacemos lo mismo que en el anterior, identificamos la base, que es en este caso S,
y la cantidad de veces que se está multiplicando, que sería 3. Entonces el volumen va a ser igual a tener S al cubo. Vamos a practicar haciendo la siguiente actividad. Esta la van a resolver en el cuaderno de tareas. Aquí tenemos dos partes de la actividad. La primera dice: representa sin el signo por las siguientes expresiones algebraicas. Les voy a ayudar viendo cómo se resolvería el literal J. En el literal J tenemos m por n por menos 2. Primero identificamos las cantidades que se repiten, que son m. Y tenemos entonces que m por m es igual a tener m al cuadrado. Aquí lo podemos observar. M al cuadrado. Ahora n y menos 2, como no se repiten, solamente las agregamos. Ahora lo que sí podemos hacer es eliminar el signo por en la multiplicación, y entonces nos va a quedar que m al cuadrado multiplicado por n va a ser igual a tener m cuadrado n, y m cuadrado n multiplicado por menos 2 va a ser igual a tener m cuadrado n menos 2. Ahora, en álgebra se acostumbra a escribir el coeficiente siempre al inicio de la expresión. Entonces vamos a ordenar ese resultado y vamos a dejar al inicio la parte conocida, que es menos 2, y las variables las vamos a dejar al final, que sería m cuadrado n. Ese ya sería el resultado final de la operación. Bien, ahora en la segunda parte dice: representa las siguientes expresiones algebraicas utilizando el signo por y sin potencia. Vamos a resolver, por ejemplo, el literal E. El literal E dice 4x al cubo y. Para poder escribir esto sin potencias y utilizando el signo por, es decir, haciendo lo contrario a lo que acabamos de hacer, lo único que vamos a hacer es escribir las variables y el coeficiente de la siguiente forma: 4 por, observo que x se está repitiendo, se va a repetir, mejor dicho, 3 veces, porque la potencia en este caso es 3. Entonces voy a escribir 4 por x por x por x, y todo esto por y. Eso sería todo lo que habría que hacer en la segunda parte. Reescribir cada una de las expresiones, pero ahora haciendo lo contrario a lo que habíamos hecho, que era quitar el signo por. Ahora sería colocar el signo por a cada una de las expresiones.